¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo va llevando todo la cuarentena? Bueno, espero que bien, que están practicando, estoy viendo que están haciendo casi todas las cosas que fuimos haciendo, las van haciendo y va saliendo, así que bueno, sigan con eso y vayan practicando con lo que vayan teniendo, aunque sea de materiales, ¿sí? Bueno, hoy, como verán, hoy seguimos con las unidades como venimos en el programa, ¿no? Así que hoy empezaríamos con la unidad número 7 que como verán, bueno, ahí van a ver que es examen teórico, bueno, todavía estamos viendo con los profes cómo vamos a organizar y a diagramar un poco el tema de los exámenes virtuales, vamos a ver cómo vamos a hacer. Así que por ahora eso déjenlo. Seguimos con el resto de las cosas. Bueno, como verán, hoy en la unidad 7 tenemos tarta de ricota, tarta de coco, eso forma parte de algo que se llama masas quebradas, ahora vamos a hablar un poquito, grisines y un tipo de pan dulce alemán que se denomina Stollen. Por lo han escuchado en algunas panaderías más europeas, así lo hacen, y si no, bueno, ya más libros europeos, franceses, alemanes, donde van a ver ese tipo de pan dulce que tiene algunas particularidades. Además del sabor, que también es bastante particular, por el aporte del clavo de olor, a veces tienen las 7 especias, esa especia de pastelería que tiene nuez moscada, que tiene clavo de olor y da ese saborcito medio diferente. Además lleva un poquito de un choricito de mazapán adentro, no sé si alguna vez lo han visto. Queda como, en realidad es como una manta que envuelve al niño Jesús, o sea, es el Stollen es un tipo de pan como la mayoría de esos panes festivos, es en conmemoración de algo, bueno, en este caso es como una manta que envuelve a ese choricito de mazapán, que bueno, después lo vamos a ver. Yo lo que decidí es, como después vamos a hacer pan dulce, son recetas no iguales, pero tienen alguna similitud, hacer el Stollen junto con el pan dulce, así vemos las diferencias y todo. Por eso lo dejé en esta clase, no lo voy a hacer, ¿sí? Lo voy a pasar cuando hagamos pan dulce, van a ver que es una clase que se denomina panes festivos, que hacemos pan dulce, rosca. ¿Se acuerdan que rosca hicimos? Porque la adelanté para que ustedes puedan hacer, para que puedan hacer cuando estaban las Semanas Santas, estaban las Pascuas. Hicimos además donas, esa vez, ¿se acuerdan? Así que como tenemos una receta menos en esa clase, podemos agregar la del Stollen y así tener un poco más diagramado, ¿no? La misma clase, digamos, el mismo tipo de masa, no es exactamente la misma, pero tiene unas particularidades similares. Por eso no lo voy a hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bien, de la tarta de ricota a la tarta de coco, eso forma parte de algo que se denomina masas quebradas, o sea, la masa que vamos a utilizar para los rellenos es una masa de tipo quebrada o masa friable, por ahí lo han escuchado muchas veces, se utiliza muchísimo en pastelería. Es toda una familia de masas, en donde van a ver que en la punta está igual, en donde tiene ciertas características. Por supuesto, al denominarse quebradas o friables, justamente son eso, son masas quebradizas, friables, que uno las come y se deshacen en la boca. Eso, ¿por qué lo tienen? Eso digamos, lo logran por el alto contenido de materia grasa. Van a ver que hay 3 tipos, pero bueno, todas tienen un alto contenido de materia grasa, o sea, los 3 tipos de masa, ahora lo vamos a ver. Y por la ausencia de gluten, o sea, por la ausencia de desarrollo de gluten. Por eso el tema de los métodos, ahora vamos a hablar. Entonces, con respecto a las masas, van a ver que se dividen en 3 tipos. Una masa, en el apunte todo esto lo tienen, pero para repetírselo y refrescárselo. Una masa que es la masa de tipo sablé, se denomina. ¿Sí? La masa sablé es una masa que tiene más del 50% de materia grasa en relación con la harina. Voy a bajar un poquito la camarita. Ahí está, perfecto. Bien. Más del 50% de materia grasa en relación a la harina. ¿Qué quiere decir eso? Que si por ejemplo tienen 1 kilo de harina, van a tener más de 500 gramos de materia grasa. Por ejemplo, 600, 700, ¿sí? La masa frola es la que está en el medio, o sea, tienen 1 kilo de harina, 500 de materia grasa, ¿sí? Y van a ver que ahí dice frola barra brisé. Bueno, la masa brisé comparte las características de la masa frola, o sea, tiene el 50% de materia grasa en relación con la harina, 1 kilo de harina, 500 de materia grasa, pero es una masa neutra, o sea que no tiene azúcar. Tiene un poquito de sal, es la masa clásica de la tarta, ¿vieron? De la pascualina, ese tipo. No la hojaldrada, porque la hojaldrada ya es un hojaldre.
o sea, la pascualina hojaldrada, digamos. Sino la masa de pascualina clásica, la masa de empanada, la que se dice para horno. Eso, perfecto. Y por último, la masa sucre. La masa sucre tiene menos del 50% de materia grasa en relación con la harina. Por lo tanto, tienen 1 kilo de harina y menos de 500 de manteca. 400, 300, 200. Bueno, además tiene una buena cantidad de azúcar, la masa sucre. Por eso sucre quiere decir azucarada. Que le aporta ciertas características, claro, por supuesto. Por ejemplo, la masa sucre, además de tener, o sea, el hecho de que tenga más azúcar y el hecho de que tenga menos materia grasa, como particular, es una masa, como particularidad, digamos, es una masa que es un poco más dura que una masa sablé, por ejemplo. Más dura, digo, que uno lo come y es como que siente una resistencia. Pero es una masa que se humedece más lento que una masa sablé. O sea, todas las masas quebradas tienden a humedecerse relativamente rápido porque tienen un alto contenido de materia grasa. Bueno, la sucre es la que menos materia grasa tiene, de las tres, digamos, y entonces se humedece más lento. Por lo tanto, es más apta para utilizar en cosas que tengan humedad. Por ejemplo, si uno hace un fondo, o sea, una base, ¿no?, de una tarta en vacío, y le pone crema de limón y merengue para, por ejemplo, un lemon pie, la masa sucre se humedece mucho más lento, o sea, por ahí dura 3 días y está crocante, mucho más lento que una masa sablé. Entonces, si uno, por ejemplo, hace las dos masas y hace los dos lemon pie y los come a la hora, mucha diferencia no va a notar. Sí va a notar en la textura. Cuando uno come una masa sucre con 1, 2, 3 horas de cocción y una masa sablé, va a notar que la masa sablé se deshace mucho más en la boca que la sucre. Pero no se van a humedecer tan rápido, ninguna de las dos. Ahora, cuando pasa 1 o 2 días, que es cuando está, por ejemplo, en una exhibidora de una panadería, por ejemplo, la crema de limón tiende un poco a humedecer la masa, o una crema pastelera con frutas tiende un poco a humedecer la masa. Entonces, se trata de utilizar una masa más tipo sucre que una masa más tipo sablé. Digo, para los usos de las masas. La masa frola es la que está en el medio. Esa es la que más se usa en panadería, porque está en el medio, o sea, tiene cierto grado de friabilidad, de quebrabilidad, pero a la vez no se humedece tan lento como una sablé. A veces en panaderías que no tienen una alta producción hacen una sola masa, por ejemplo la masa frola. Si lo que hacen es hacer una frola sin polvo de hornear o con muy poquito polvo de hornear para hacer los fondos, ¿qué pasaría si uno utiliza polvo de hornear, un leudante químico en una masa? Gasifica, o sea, produce gas adentro, produce alvéolos, por lo tanto la masa se infla, supónganse, se infla, leuda, se infla. Entonces, ¿qué pasa? Cuando quieren poner el relleno, supongamos que hacen un fondo de un lemon pie, con una masa quebrada, no importa qué tipo, con una masa quebrada, pero que tenga polvo de hornear. Entonces, ¿qué pasa? Cuando lo ponen en el fondo del molde y lo hornean en vacío, sin nada, se infla y les queda poco espacio para poner el relleno, una crema de limón, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, lo que hacen muchas veces es usar la masa frola, una con polvo de hornear, por ejemplo, para hacer una tarta, una pasta frola. Vieron que la pasta frola es mucha masa y está gasificada, es como que se desgrana mucho, o sea, con polvo de hornear. Y una masa sin polvo de hornear o con muy poquito polvo de hornear para esas masas o esas tartas en vacío. Recuerden que con una base de masa quebrada hay infinidad de cosas. Le pueden poner una crema pastelera, le pueden poner una crema de limón, una crema de naranja, una crema de mango. Podrían hacer una ganache, eso de hervir la crema y volcarla al chocolate. Lo dejan que repose, la misma cantidad de crema y chocolate, ¿no? Lo dejan que repose 5 minutos y lo mezclan hasta que esté homogéneo y lo vuelcan, obviamente la masa ya cocida, ¿no? Lo vuelcan en la masa, lo dejan que se enfríe y sería, bueno, después la pueden decorar como quieran, sería una tarta de trufas, ¿sí? Siempre recuerden que la denominación pie viene de una base de masa quebrada, por eso es el lemon pie, el apple pie de manzanas, ¿no? El pecan pie es la tarta de nueces, esas nueces pecanas, esas nueces de pecan que son medias alargaditas, diferente a las nueces mariposa que por ahí tenemos más presentes. Tienen otro sabor, las de pecan son un poco como más dulzonas, ¿sí? Bueno, con la masa quebrada pueden hacer base de cheesecake, masitas, ¿sí? Bien. Entonces, sucre. Frola, como les decía, se utiliza muchas veces por esa particularidad que tiene. Y la sablé, que al tener un alto contenido de materia grasa, es muy friable, es muy quebradiza. ¿Para qué se utiliza? O sea, ¿para qué sería lo más correcto utilizarla? En realidad lo puede utilizar para lo que quiera, pero lo más correcto es para algo que uno quiere que se desgrane mucho. Por ejemplo, unas masitas secas.
que uno lo come y se deshaga en la boca, o unos alfajores, ¿sí? Una masa que tiene un alto contenido de materia grasa. En producción, que se hace muchas veces, como les digo, masa frola, o por ejemplo puedes hacer una masa sablé, y si vos querés que la masa no se humedezca con la crema de limón, cuando está en el horno, cuando salió del horno, se la puede pincelar con clara de huevo y meterla un poquito más en el horno para que haga como una impermeabilización, ¿sí? Bueno, yo trabajé en una fábrica donde hacíamos toda la pastelería, entre otras cosas, para los McDonald's. Y por ejemplo, a la tarta de lemon pie, básicamente, hacíamos la base y la pincelábamos con una capita finita de chocolate. Al chocolate le poníamos un poquito de aceite para que sea más fluido. Y lo pincelamos, van a ver, noten que en esas tartas que van a ver ahí en el McDonald's, porque es más café, ¿no? Cuando corten el lemon pie van a ver que tiene el merengue, por supuesto, la crema de limón, la masa quebrada y hay una capita finita de chocolate. Eso que permite que no se humedezca, ¿eh? Entonces lo impermeabiliza. O sea que otra forma es, si utilizan otro tipo de masa, una masa, o ven que no sé, se les humedece muy rápido la base, podrían hacer esa técnica, digamos, de manera de impermeabilizar la masa, ¿sí? La base, ¿no? Entonces siempre tenerla presente cuando uno lo come, que esté friable, que esté crocante, que no esté húmeda, a eso me refiero, ¿sí? Bien, así que los tres tipos de masa, ¿bien? Hoy van a ver que vamos a hacer, yo voy a hacer la tarta de coco, ¿sí? Porque es un poco más compleja, entonces decidí hacer la de coco y no la de ricota, nada. La de ricota ya ahora vamos a ver, pero simplemente es forrar el molde, o sea, hacer el fondo, ¿sí? Simplemente mezclar la ricota con todos los ingredientes, azúcar. Fíjense que en la receta dice maicena, que es para qué, para que aglutine, o sea, cuando vaya al horno, tome más digamos, como que sostenga el líquido que está disperso, ¿sí? Si la ricota es más bien con poco líquido o le escurren un poco el líquido, bueno, no van a estar dando maicena. De hecho, pueden no ponerle nada de maicena, pero cuando la hornean, la van a tener que dejar enfriar bien en la heladera. Bien es de un día para el otro, lo posible si pueden, para poder desmoldarla. Nosotros, ¿qué pasa? Cuando estábamos en la escuela, ¿qué hacíamos? Como la clase es como está, y la teníamos que desmoldar media tibia, ¿qué hacíamos? Poníamos la masa, le hacíamos el relleno como está ahí, con la maicena, azúcar, todo como está. Entonces, media tibia la podíamos cortar en porciones, todo y desmoldar porque la maicena absorbe los líquidos y queda más sostenida, ¿sí? Ralladura de limón, ralladura de naranja, si quieren poner a la ricota. A la ricota se le puede poner durazno, se le puede poner lo que quieran. Dulce de leche en el fondo y hacer tarta de ricota y dulce de leche. La que hacemos ahí en la que está en el apunte es el fondo, esa pasta de ricota, esa mezcla. Una tapa arriba, la cortan con el palo, pínchenla para que largue el vapor y al horno. Siempre las masas quebradas se cocinan a un horno medio, unos 180, 170 grados. Depende de la ricota. La ricota depende el grosor, digo. Por ejemplo, nosotros hacemos una ricota no muy alta porque justamente la tenemos que desmoldar tibia. Hay ricotas que vienen en las panaderías que son así. Bueno, si son muy altas puede llevar 45 minutos, una hora de cocción, ¿sí? Si son más bien como la que hacemos en la escuela, más o menos 30, 35 minutos era suficiente para que se cocine bien. Que tome color la masa, la base. Inclusive la pueden desmoldar. Esta es la que hacemos nosotros, la desmoldamos, la dejamos que se enfríe y le poníamos azúcar impalpable. Cuando la desmoldan, fíjense que esté bien cocido arriba. Si ven que todavía le falta un poquito, en general no pasa, pero si pasa, así como está, la vuelven a meter al horno un poquito para que se termine de cocinar arriba. Si no, pueden hacer lo que voy a hacer yo ahora, por eso como es más compleja, decidí hacer la de coco. Es hacer una precocción a blanco, o sea, ese fondo que estaba, lo voy a precocinar, pero a blanco. No lo voy a dejar que tome color, sino lo voy a dejar a blanco para después ponerle. Yo lo voy a hacer con dulce de leche y coco. En la receta dice dulce de leche, coco solo. Le voy a poner una vez cocida a blanco, que se enfríe un poco. Le pongo el dulce de leche repostero. Y esa pasta de coco que ya van a ver, la vamos a cocinar, la vamos a poner con piquitos. Tengo una cerecita, le voy a poner unas cerecitas. Si tienen, le pueden poner, queda lindo, higos en almíbar, cortados. Y después la pueden pincelar cuando ya sale del horno, está cocida, todo. La pueden pincelar con una jalea de brillo, ponerle coco alrededor, que queda lindo, como para darle un cierre, ¿sí? Así que vamos a hacer la tarta de coco y vamos a hacer los grisines, que los grisines no es más que una masa que tiene algo de materia grasa, diferencia. Muy parecido como los bizcochitos. Creo que si se acuerdan cuando hablamos de los bizcochitos habíamos hablado de las talitas, bueno, bien. Pero con menos cantidad de materia grasa, no con el 50% menos. Y eso hace que la masa tenga cierta elasticidad, uno lo pueda estirar.
los grisines así como están, de base, o sea, blancos. Pero uno puede agarrar, poner semillas adentro, puede estirar los blancos y poner por enfrente, digamos, por adelante. Yo por ahí hago alguna, así lo veo. Polenta, vieron la harina de maíz, y lo pasan y le queda después como una textura más crocante, tipo galletas emoladas. Pueden ponerle, como les digo, saborizarlos en la masa, hacer grisines de cebolla, de orégano, de lo que ustedes quieran. Está bueno a veces hacer, no sé, de repente ustedes tienen en un restaurante, no sé, un plato con cordero, con alguna carne fuerte, y hacer unos grisines de tomillo para acompañar ahí en la misma panera. Así que nada, como para una especie de maridaje, si quieren, con el plato junto con los panes, digamos. Y si no, sándwich, lo que quieran. Pero bueno, en este caso serían grisines. La cocción, pueden hacer una cocción fuerte, fíjense el horno. Pero la idea es que queden crocantes. O sea que voy con esto. Que si son un poco gorditos, por ahí si lo ponen fuerte, toman color y adentro quedan blandos. Si les llega a pasar eso, bajen el horno y que se terminen de secar. Y si no, otra opción, que también van a ver en muchos libros, es cocinarlo a un horno medio, 180 grados, dejarlo 25 minutos y van a quedar duros, o sea, secos. Lo importante es que queden secos, se conservan mucho más tiempo que una masa de pan. ¿Sí? Siempre cerrados, tapados para que no absorban la humedad. Así que son muy prácticos para hacer. Con la masa de los grisines pueden hacer las talitas. Con la masa de los grisines pueden hacer los pretzel. ¿Ubican los pretzel, de los Simpsons? Los pretzel esos que son así. Se hacen así. ¿Qué hacen? Se le hacen unos cortes. Se les pueden hacer unos cortecitos si quieren. Se haga agua y un poquito de bicarbonato. ¿Vieron el bicarbonato de sodio? El que gasifica. Bueno, además de gasificar, uno le echa por encima a esa formita de pretzel hecha con la masa de grisín. Le echa esa agua, ¿no? Con bicarbonato. Le pone unos pedacitos, sal gruesa, unos granitos de sal gruesa o sal marina si tienen, si consiguen, bárbaro. Y le hacen unos cortecitos, si son grandecitos, son chiquitos, ni le hagan corte. Y van a ver que cuando va al horno toma un color muy fuerte. Vieron que los pretzel tienen un color dorado tipo cerveza, una cosa así, un color fuerte. Lo obtienen de ahí, del bicarbonato de sodio, de hecho, bicarbonato de sodio, perdón. De hecho, cuando hacen alfajores de maicena, ya vamos a hacer, si hacen con bicarbonato de sodio, van a ver que si uno se excede en la cantidad, enseguida toman color. Aparte quedan como picantones, no tienen que pasarse. Pero les digo un efecto del bicarbonato. En este caso queda por ese color y si los comen los pretzel tienen como un gustito medio picantón. No es como pimienta, es otro tipo de sabor. Se lo da el bicarbonato. Así que nada, digo que la masa es muy dúctil para hacer varias cosas, ¿sí? Por último, para decir, de la receta que hacemos de masas quebradas, noten que tienen 500 de harina y 300 de materia grasa. O sea que sería una masa de tipo sablé, pero fíjense, 250 sería el 50%, sería una frola. 300 sería una sablé. O sea, es una sablé pero que no tiene tanta materia grasa. ¿Sí? Hay sablés de 500 de harina, 500 de materia grasa. O sea, una sablé con mucha materia grasa como para hacer masas de manga. ¿Sí? O sea que va a ser una sablé, pero es más cercana a una frola que una sablé. Igual se podría hacer con masa frola, ¿sí? Así que bueno, corto este videito y vamos directo a la receta. Primero voy a hacer la masa quebrada porque por supuesto lleva frío. Importante, todas las masas quebradas llevan frío. Por último, me olvidé de esto. Los métodos de elaboración para que no desarrollen gluten, 2 métodos. Uno es el que está explicado ahí, que es el que vamos a hacer hoy, que es el sablado. Sablado quiere decir arenado. Sablé quiere decir arena. Así que sablage es hacer un arenado. Por lo tanto, ¿cómo se hace el arenado? La materia grasa fría con la harina, formando ¿qué? Haciendo con un cornet o para que no caliente o con la puntita de los dedos, pero que no se caliente para que no se derrita la manteca o la margarina, lo que usen. Hacemos todo un arenado, un sablado. Cuando esté ese arenado listo, vienen los líquidos, por ejemplo, huevos, por ejemplo. Y ahí sí, lo vamos a trabajar fresándolo, rompiéndolo. ¿Para qué es todo esto? Para evitar que desarrolle las cadenas el gluten. ¿Sí? Vamos a usar harina de bajo contenido de gluten, 4 ceros en lo posible, pero de esa manera evitan el desarrollo de gluten. Una vez que se forma, lo llevamos a la heladera, 1 hora, 1 hora y media, pueden acelerar un poco el proceso en el freezer, y una vez que esté bien fría, ahí sí la podemos estirar. El segundo método, que no lo vamos a hacer hoy, porque cuando hagamos budines vamos a hacer un método similar, entonces para no repetir, es el método de cremado. Cremado o cremage hace referencia a un cremado entre ¿qué? Entre la materia grasa, ahora pomada, ¿sí? Blandita como una pomada, y el azúcar. Lo bate en forma de una crema,
le agregan los líquidos, por ejemplo huevos, traten de que esté a temperatura ambiente. Cuando se integraron los líquidos, le ponen toda la harina de golpe, pueden tamizarla o no. Acá no influye mucho el tema del aire, como sería, estas son masas quebradas, ¿sí? Como sería cuando hagan en pastelería masas batidas, eso ya, sí, ahí sí, con tamizado, con movimientos envolventes. Acá toda la harina junta, si la quieren tamizar porque está abierto el paquete y puede haberle entrado una cosa, tamícenla, pero digo, no es indispensable para la preparación. Si tuviese polvo de hornear, lo mezclan ahí, ¿sí? Mezclaron todo eso, bueno, ponen la harina, lo mezclan, lo mismo, en vez de amasarlo, como panadería, todo lo contrario a panadería acá, lo vamos a fresar, vamos a ir rompiendo esas cadenas para que se una, pero que no se desarrolle el gluten. ¿Cómo se desarrolla el gluten? Con la humedad y con el amasado. Fíjense que en el método de sablado no hay humedad, o sea, manteca fría, harina, hicieron el arenado, el gluten se impermeabiliza, o sea, la harina queda impermeabilizada con la materia grasa. Cuando llegan los líquidos no lo amasamos, sino que lo rompemos, o sea, nunca puede desarrollar cadena porque lo estamos rompiendo, lo estamos fresando, ¿sí? Y se une la masa, no desarrolla gluten. Y aparte es una harina de bajo contenido de gluten, ¿eh? Y en el otro método cremado, manteca con azúcar, manteca pomada con azúcar, cremado, los líquidos, los huevos, por ejemplo, o las yemas, hay muchas recetas, ¿sí? Hasta ahí sí están los líquidos. Cuando le ponen la harina, no lo trabajan mucho, entonces no llega a desarrollar gluten. Si yo lo pongo en una máquina y lo empiezo a trabajar, sí va a desarrollar gluten y va a quedar una masa elástica. ¿Qué pasa si queda elástica? Cuando forran un molde se cae, el gluten forma cadena, entonces la masa ya deja de ser friable, sino más bien como con cierta tenacidad, ¿sí? Porque formó cadenas el gluten. Así que por eso los métodos. Así que lo más importante de la masa quebrada, los métodos y las diferentes masas, ¿sí? Los diferentes tipos de masa. Por supuesto van a ver en pastelería un montón de masas. Si reemplazan una parte de harina por cacao, por ejemplo un 20%, van a tener una masa de chocolate, le pueden poner semillas, le pueden poner sabores a las masas. Las masas quebradas siempre en crudo se pueden frizar, las pueden tener 3-4 meses sin problema. Si tienen polvo de hornear, 2-3 meses, porque el polvo de hornear empieza como a perder su poder de gasificación. Si no tienen polvo de hornear, las pueden tener 5 meses sin drama. Así que nada, con eso pueden hacer 1000 cosas. Así que voy al otro videito y vamos ya empezando a trabajar. Nos vemos. La receta, digamos, de la masa, de la base. Yo como... Es la misma receta que tienen ustedes. Ven acá, pum. La hice exactamente a la mitad. O sea, 250 de harina. Tienen 500 ustedes. 150 de manteca fría. 100 de azúcar impalpable. Un huevo, esencia de vainilla. Y 5 gramos de polvo de hornear. Esto es margarina en realidad. No tenía la manteca. No hay problema. Por supuesto la margarina tiene otro sabor que la manteca. Bueno, ya habíamos hablado, una es de origen animal, la manteca, ¿no? La margarina es de origen vegetal. En el caso de las masas quebradas, sobre todo si la usan solo para bases y después van a poner un relleno, yo le voy a poner dulce de leche y una pasta de coco, digamos, no es tan grave que usen margarina, digamos. El sabor, por supuesto, con la manteca es más rico, pero en este caso, si ustedes tuvieran que elegir, elijan este tipo de recetas para utilizar margarina. Y si por ejemplo quisieran hacer una crema de manteca, una masa que tenga mucha materia grasa, que aporte mucho el sabor a la manteca, no elijan margarina en ese caso y elijan manteca, ¿sí? Bueno, ¿qué voy a hacer yo? El método de sablado. ¿En qué consiste el método de sablado? Miren, yo acá les traje el librito, ya recién lo explicábamos, pero ven, acá tengo un librito. A ver si se llega a ver. ¿Ven? Ahí dice masa quebrada. Ven, el método de sablado es arenar, hacer un arenado entre ¿qué? Entre la materia grasa y la harina. ¿Ven cómo queda como un arenado? Una vez que esté todo bien arenado, se le ponen los líquidos. Acá está, perdón. Ahí se va de foco por eso. Ahí los líquidos. Y después lo fresamos, ahora lo van a ver el fresado. Y obtienen una masa. Para este tipo de técnica, digamos, existen unos aparatitos que está acá, ¿ven? Que se llaman sabladores. No sé si se llega a apreciar bien. ¿Ven? Que tiene como en la mano agarrado y tiene acá como unas hoz, ¿no? De metal. Eso evita que se le dé calor, ¿vieron? A la materia grasa. No tengo acá sabladores. Ojo, lo podrían hacer con la procesadora también. Yo lo quiero hacer así para que ustedes lo vean. Pero se podría hacer con la procesadora. No le den mucho tiempo de procesado. Simplemente que se haga el arenado, le ponen el líquido, que se una un poquito, lo sacan y ahí lo terminan de amasar. Bueno, bien. El polvo de hornear se puede mezclar perfectamente con la harina
Ahí está. De hecho, siempre conviene mezclarlo con la harina. Bueno, entonces, ¿este método en qué consistía? Materia grasa con harina formando un ¿qué? Un arenado. La materia grasa la puse fría, ¿ven? La pueden cortar en cubitos. A veces es más... La quiero hacer en la mesa porque me parece más fácil para que lo vean, ¿no? En cubitos es más fácil que... Es más rápido arenar, ¿sí? Esta técnica está buena cuando es poca cantidad. De hecho, como les digo, se puede hacer en procesador. Así que cuando tienen poca cantidad es más práctico. Cuando tienen mucha cantidad es más práctico el otro método. Con este método la masa termina con cierta textura. O sea, que pueden, no les digo que la pueden estirar inmediatamente, pero que no necesita tanto reposo. Con el otro método, el cremado, sí necesitan más tiempo para que se enfríe bien. Bueno, yo le decía que no hacía falta tamizar. La voy a tamizar porque esta harina estaba abierto el tarrito. Siempre me gusta, el paquete básicamente. Siempre me gusta, por las dudas, cuando está el tarrito, dale con el tarrito, el paquete abierto, tamizarlo. Porque vieron, a veces por ahí puede entrar alguna cosita, cualquier cosa, queda dentro de la masa, chao. Si hubiese estado cerrado ni lo tamizo, pero bueno. Así que nada, lo tamizo simplemente porque sé que el tarrito estaba abierto. Y ven, por ahí tiene una cosita. Ven que tienen... no tiene nada, pero a veces puede llegar a tener algo. Sí conviene, cuando usan azúcar impalpable, como este caso, pueden usar azúcar común. Lo voy a ir trabajando. Puede ser con un cornet. Tengo con el cuchillo, no drama. Estoy haciendo bien este sablado, este arenado, ¿sí? No, les decía del azúcar impalpable. Bueno, después cuando empiece a tomar un poco, lo termino con la puntita de los dedos, que es donde... en la parte de la mano donde menos calor tenemos. Bueno, sigo con esto mientras tanto. Yo prefiero azúcar impalpable porque tiene una granulometría menor que el azúcar común. O sea, que el azúcar en cristal. Entonces al paladar es como más suave, ¿vieron? Si no tienen azúcar impalpable o no quieren comprar o en su trabajo no les compra porque es muy caro, bueno, chao. Usan azúcar común y listo. Ahí estaría bueno, si usan azúcar común, con este método no se emulsiona nada. En el método de cremado sí, entonces ahí, si usan azúcar común solamente, estaría bueno hacer cremado. O sea, manteca pomada con azúcar, formando ¿qué? Formando una crema. Entonces el azúcar, que en ese caso sería azúcar en cristales, azúcar común, digamos, se va como a fundir más en ese cremado, y ahí no es tan importante si usan azúcar impalpable. Igual si quieren hacer cremado con azúcar impalpable no hay problema. ¿Ven cómo se empieza a poquito a arenar? Le falta, ¿eh? Ahora ven, cuando empezó a hacerse así un poquito más, ya pueden ir tomándolo con las manos. Recuerden que esto es margarina, así que el punto de fusión, o sea, cuando pasa del estado sólido al estado líquido, la fusión de un producto, va a ser a mayor temperatura que la manteca. Si fuera manteca, que esté bien fría, si hacen esto, no la toquen mucho con las manos, porque la manteca tiende a fundirse. ¿Qué pasa si se fundiría? Claro, si se fundiría, lo que va a pasar es que van a tener líquido. Si tienen líquido y tienen harina, ¿qué va a pasar? Y lo amasan, ¿qué va a pasar? Va a desarrollar el gluten. ¿Para qué hacemos esta técnica? Justamente para evitar el desarrollo de gluten, ¿eh? Esto es lo que les decía de ponerlo en la procesadora. Lo ponen en la procesadora. Esto casi sin darle contacto para que no tome temperatura, ¿eh? Ven que apenas le estoy dando con la puntita de los dedos. Le di un poquito así. Ven que esta parte casi ni me toqué, que es donde más calor tenemos, ¿eh? Y si no, con un sablador. Y si no, con un cornet. Y si no, con una procesadora. Ya para que vean un poquito el trabajo. Eso re bien. Una vez que tienen... ¿Qué logran con el arenado? De algún modo impermeabilizar el gluten. O sea, la materia grasa va a envolver al gluten y va a evitar que cuando lleguen los líquidos... ¿Qué líquidos? Los huevos en este caso, los huevos es un huevito solo porque estoy haciendo la mitad de la receta, el huevito o cualquier líquido que le vayan a poner no desarrolle gluten. Noten que el azúcar no se le incorpore todavía. En muchos libros dice incorporarse ahora. Es verdad, podés ponérsela cuando quieras, pero recuerden siempre que el azúcar y la sal son higroscópicas, o sea, absorben la humedad, ¿no? ¿Qué pasa? Si yo pongo el azúcar acá, tiende a ablandarme un poco más la materia grasa, tiende a sacarle líquido, entonces a ablandarla más, y yo lo que no quiero es que se ablande. Entonces por eso no le pongo ahora, la pongo después. Después digo, cuando ya lo tenga bien hecho el arenado. Ven como ahora ya va quedando esta arena, ¿no? Este sablado. Por eso se denomina método sablado, sablage,
o método arenoso o arenado, porque ven, sablé quiere decir arena, parece como la arena de la playa, ¿ven? Bueno, con un poco de imaginación parece arena de la playa. No, pero parece, ¿ven? Ahí va. Hay una masa, no sé si alguna vez la escucharon, que se utiliza para hacer tartas de manzana, la masa de streusel o crumble, ¿no? No sé si algunos lo han escuchado, que es una masa de grumos, que es no más que la misma parte de materia grasa, azúcar y harina, y queda como esto, ¿ven? Así. Esto lo ponen arriba de la tarta, así, y lo hornean. Y se produce esa masa de grumos, ese crumble, ese streusel, ¿no? De hecho hay una tarta de manzana que se llama apple streusel, ¿lo han escuchado? Bueno, y es ese efecto que le produce este arenado. Bueno, básicamente entonces tenemos el arenado. Perfecto, se impermeabilizó el gluten, bárbaro. ¿Qué hacemos ahora? Una corona con la harina. El azúcar, como les digo, el azúcar en papel sí siempre conviene tamizarla, porque como el azúcar es higroscópica, si está bien cerrada, puede ser que no se humedezca, pero si está un poquito abierta o algo, ven que tiende a ser como pelotitas. Entonces siempre conviene tamizarlo. Bueno, tenía mucho grumo, pero bueno, siempre conviene tamizarlo. Perfecto. Ahí está el azúcar que les decía que ahora se la incorporo. Perfecto, es una coronita un poquito más ahí para que se vea mejor con el celu. Re bien. Y acá los líquidos. Huevos, recuerden que hay recetas con huevo, recetas con yema solamente, recetas con huevo y leche, un poco de esencia de vainilla. Voy a ponerle, no está en la receta, un poco de sal. La sal, recuerden que la sal realza el sabor, así que está bueno para todas las masas dulces, inclusive para cremas, preparaciones, incorporarle un poco de sal. La sal realza el sabor, no es para salar, no es para que quede salada la preparación, ¿sí? Sino para realzar. Y acá lo van trabajando. Al principio lo van uniendo, no hay problema. Se me escapó el huevito, ahí va. Lo van uniendo, no hace falta. Lo que sí no hay que amasar, ahora van a ver. Bueno, vamos uniendo un poquito el huevito, tic, tic, tic. Eso. Bárbaro. Esto esperen a lavarse las manos hasta, o sea, se lo lavan al principio, por supuesto, pero después esperen hasta que terminen de armar toda la masa, porque igual, ven, siguen teniendo que unir todo. Siempre recuerden, antes de empezar cualquier receta, empiecen con una buena mise en place, o sea, pésense todo, organícense todo, revisen la receta antes de empezar, así no les falta ningún ingrediente y no tienen que ir, venir, lavarse las manos, por ahí pierde temperatura la masa. No sé si les dije, pero ven acá el tema del fresado. No es tanto un amasado, sino más bien romper, ¿ven? ¿Ven? Juntan y van rompiendo, ¿ven? Este es el fresado, ¿ven? El gluten como forma cadenas no las puede formar porque uno lo está fresando, ¿ven? Así o así podría también, ¿eh? Ir rompiendo, ¿ven? Uniendo y rompiendo. ¿Ven? Nunca puede desarrollar gluten una masa que nunca puede formar cadenas, ¿eh? Vamos rompiendo, rompiendo. Y no sobre amasar, no sobre, si la masa ya está tomada, ya se formó, no sigan amasándolo hasta que la masa desarrolle gluten. Justamente lo que no queremos es desarrollar gluten. Todo lo contrario que panadería, ¿eh? Así que recuerden que esta familia de masas, este tipo de masas quebradas, la van a usar un montón en pastelería, ¿eh? ¿Vale? Toda la denominación, como les decía, toda la denominación pie hace referencia a este tipo de masas. ¿Ven? Lo rompo. Perfecto. Voy a agarrar una espatulita mejor acá para sacar bien todo. Ahí va. Ahí va. Perfecto, un cuchillito acá. Bueno, bien, perfecto. Ahí está. Una vez que toma, importante, una vez que toma, no le pongan más, no la sigan amasando, ¿no? Me puse un poquito de harina, así, me sacaba este pegote acá. Re bien. Así sacábamos todo, recuperamos todo. Perfecto, así va a tener que ir al frío, ¿eh? Ahí va, ¿ven? Logramos una masa. ¿Ven que no es elástica? ¿Ven? ¿Ven que se quiebra? ¿Qué es lo que no tiene? No tiene desarrollo de gluten. Si fuera una masa de pan sería así elástica, ¿eh? Así que, ¿qué voy a hacer con esta masa? Voy a poner un fil, le voy a poner un fil arriba, la voy a aplastar bien, porque así a mayor superficie o a menor volumen se va a enfriar más rápido. Una vez que se enfríe bien, volvemos a la segunda parte. Bien, importante, voy a poner a enfriar esto y voy a hacer la masa de los grisines. La masa de los grisines la voy a hacer
por un método directo, no hace falta que fermenten, ¿eh? Así que guardo esto en la heladera, más o menos horita, horita y media, y voy con los grisines, ¿eh? Como les decía entonces, esta es la receta de los grisines, está hecha también a la mitad para que no sea mucho. Harina usé 3 ceros porque tenía 3 ceros, pero si quieren usar 4 acá no hay problema, de hecho se relajan más rápido para poder estirarlos. Levadura use seca, acá no hay problema cuánta levadura usen, porque en realidad no quieren que fermente. Así que nada, le pueden poner la cantidad que quieran, o sea, nunca más del 5%, pero digamos de ahí para abajo pongan lo que quieran, porque total no vamos a hacer que fermente mucho, ¿sí? Por un método directo, así que era la levadura en el centro, la sal alrededor, como materia grasa, que le aporta ese sabor medio como pan casero, esa cosa crocantita rica. Y el líquido, agua. Bien simple, ¿ven? Ahora, si uno quisiera hacer, por ejemplo, unos grisines de cerveza, podría poner cerveza acá, ¿eh? Cerveza negra. Digo cerveza negra porque tiene más caramelización, ¿no? Mientras voy hablando voy echando así la levadura en el medio o mezclada con la harina si no está en contacto directo con la sal. El líquido, se lo pueden poner de a poco todo junto, ya está pesado. Conviene más bien que sea una masa un poco tenaz como para que un poquito más dura, no tanto una masa, como no tiene que levar, o si leva muy poquito, digamos, conviene que la masa sea más bien tenaz, no una masa blanda, a eso me refiero, ¿no? Luego acá en el bol para no hacer mucha mugre, o sea, acomodo bien, una vez que se empieza a armar, ¿ven? Hasta ahora lo único que estoy haciendo es armando. Una vez que se arme, lo vuelco a la mesada. Entonces ya no le agregué la materia grasa, que por supuesto va a humedecer. Es que empezó a tomar un poquito, ¿eh? Empezó a desarrollar algo de gluten, ahí le agrego la materia grasa. Que conviene que esté pomada, ¿eh? La pueden dejar a temperatura ambiente o ponerlo un poquito al microondas. Y ya la utilizan directamente. Bien, claro, ahora que tome un poquito, después ya la bajo a la mesa. Como les decía, como líquido pueden usar, como les digo, cerveza negra y hacerlos de cerveza negra. Yo he hecho cerveza negra, queda muy rico. Cerveza negra y, ¿cómo se llama? Y le pueden poner por afuera sal marina antes de hornearlos, quedan muy ricos. Está bueno para acompañar. Digamos, no sé, van a hacer una picada con distintos fiambres y cosas. Está bueno, con cerveza negra quedan más. La cerveza queda como más amarguito. La cerveza puede afectar un poco la fermentación, pero como esta masa no es necesario que fermente, acá no hay problema. Si les gusta alveolados, más gorditos, bueno, sí, déjenla fermentar. Si les gustan más bien finitos, bien crocantitos, casi sin alvéolos, nada, no los dejan fermentar sí, déjenlos que reposen un poco para que la masa se relaje y cuando van al horno no se encojan mucho. Eso sí, pero no es tanto un tema de fermentación. ¿Ven? Todo pesado, ¿ven? Fíjense cómo queda una masa lisa, elástica, que no falta amasar, ¿no? Pero digamos que no necesitan ni más líquido, ni más harina, ni nada. Sí, hay que amasar, eso sí. Lo amasan 5 minutitos, 7, bien lisita, y lo voy a dejar reposar acá. Y voy a ver cómo tengo la masa la masa quebrada, la masa que íbamos a usar para la tarta de coco. Así la veo si la podemos estirar. Tiene que estar bien fría, ¿eh? Así que bueno, voy a ir viendo eso. Se los pauso así. Voy adelantando el tema del amasado. Y después vamos con lo de la masa, ¿eh? Bueno, como les decía, entonces acá dejé la masa de los grisines. La amasé bien, está descansando. Saqué la masa la masa quebrada, la masa tipo sablé. Ven que todavía podría tener más fría, pero digamos, es una masa bien fría, bien sostenida, ¿eh? Así que ¿qué hacemos? Le sacamos el film. ¿Sí? Va a recuperar el fin acá, así después volvemos a volver. Bueno, bien. Y pasa esto, si la quieren estirar se rompe toda. Entonces lo que hay que hacer es, voy a sacar una parte. ¿Y qué vamos a hacer? La vamos a trabajar sin harina, sin nada, ¿eh? Así que trabajenla un poco hasta que se homogeneice la temperatura. O sea, que esté un frío parejo, ¿eh? Que se pueda estirar, pero que esté bien fría, ¿eh? Y como tengo un molde circular, ¿ven? Molde circular, lo que voy a hacer es, perdón que se me manchó, es formar un pequeño círculo, tratando de no darle mucho contacto con las manos. Y ahora sí, harina por abajo, total la masa después la harina corre con la masa. Y después sí, unos golpecitos tratando de no tocarla mucho, así no toma temperatura. Y como es un círculo, vamos para allá un poquito, como cuando hicieron los panes árabes, ¿se acuerdan? Un poquito, entonces va quedando circular, ¿no?
No la voy a hacer demasiado gruesa. ¿Por qué? Porque después le voy a poner relleno de coco, así que a mí no me interesa que quede gruesa. Si fuera una pasta frola, por ahí quisiera que me quede un poco más, un poquito más gruesita. Eso. ¿Ven? Que vaya quedando más o menos circular. Eso. Por supuesto, todos los recortes se vuelven a utilizar, no tiren nada de esta masa. Yo podría cortar y hacer masitas de corte con esta masa, claro. Es una masa que tiene un contenido de materia grasa alto. Podría ser más alto todo el contenido, ¿eh? Ven que si la trabajan se estira perfectamente, ¿eh? También la pueden hacer y dejarla en la heladera de hoy para mañana. La pueden frizar, no hay problema. Bueno, midan el molde que tenían. Recuerden que tiene bordes, así que todavía lo tendría que estirar un poco más. Así que voy a estirar un poquito más, un poquito más. Eso, perfecto. Un poquito más. Eso. Re bien. La mesada también ayuda, que es una mesada de mármol que mantiene bien el frío, ¿no? O sea, siempre las masas quebradas, como tienen un alto contenido de materia grasa, siempre hay que trabajarlas con el mayor frío posible. De hecho, hay palos de amasar que tienen también, que son de mármol. Para este tipo de masas son geniales. Bueno, ¿qué hago ahora? Tomo la masa, ¿ven? La toman sola, tic, 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 tic. Y tienen el molde y la dejan caer en el molde. Déjenla caer. Eso, perfecto. Claro, para que la voy a acomodar un poquitito acá. Bien. Y antes de cortarla, eso, ahí va. Y antes de cortarla, vayan llevando masa para adentro, ¿ven? Y la apretan ahí. Eso. Para que no haga tensión hacia abajo y no se les encoja mucho el borde, ¿ven? Eso, perfecto. Bien. Una vez que hayan hecho eso, fíjense que esté bien ahí. Ahí sí lo cortan con el palo. Tac, tac. Eso. Fíjense que este molde no tiene un borde muy filoso, entonces no queda perfecto. Yo ahora lo voy a ayudar a que quede mejor con con la mano. Ahí está. Por supuesto, todo esto que me sobra lo recupero. Perfecto. Ahí va. Ven que les decía que no quedó el borde muy parejito, eso lo acomodo así un poquito con la mano. Hay unos aparatitos también como para pellizcar. Eso que les quede. Porque si queda ese bordecito como medio mordidito, medio que tiende a como a quemarse un poquito. La verdad que no queda muy bien así. Eso. Pero es el molde. ¿Ven que el molde no tiene un corte? Es como redondeado. Entonces por eso queda así. No pasa nada. Lo van acomodando ahí. Eso. Perfecto. Este molde igual es así. Hay moldes así, ¿eh? Que tienen más filo y bueno, y queda así. Pero está bien, está perfecto igual así. Fíjense, dejarlo. Bueno, y acá dos opciones. Voy a cocinar en vacío, o sea, sin nada. ¿Bien? Podría cocinarlo con la pasta de coco, pero vieron que le voy a poner dulce de leche. Entonces prefiero hacer una precocción para que el dulce de leche, como tiene un poco de humedad, no me deje la base húmeda. Por lo tanto voy a hacer una precocción a blanco. O sea, voy a cocinar la masa a blanco. Y acá dos opciones. Yo podría, como en todos los libros, agarrar, bueno, pincharlo por supuesto, ahora lo voy a pinchar, y ponerle un peso y hornearlo, ¿bien? El problema es que a mitad de la cocción, o sea, si esto lleva, para una cocción a blanco, si lleva unos 10 minutos más o menos, cocción total sería unos 12, 15, depende el grosor, está finita por ahí un poquito antes. O sea, cuando está blanco, cuando ya se pone opaco, no está brilloso y está blanca, todavía no tiene color, eso es la cocción a blanco. De esa manera logramos impermeabilizar. Bueno, como les decía, en muchos libros lo que dice es ponerle un peso, que no habría ningún problema. Por ejemplo, mira, acá tengo un libro que muestra justo poniéndole una tartera arriba de la otra, ¿ven? Hasta acá está todo bien, o sea, no va a levantar la masa porque tiene ese peso. El problema es que a mitad de la cocción hay que sacarle ese peso para que termine de cocinar este fondo. Y el problema cuando tiene 1 o 2 no hay problema. El problema cuando tienen 300, 400. Piensen que pueden tener como un postre de eventos, no sé, una tarta de manzana con streusel. Chiquitita, si ustedes tienen que hacer el peso y sacar 400 o 500 en caliente, hay que sacarlo porque hay que sacarlos y así caliente hay que volverlos al horno, la verdad que se hace bastante complicado. Entonces lo que yo les sugiero es esto. Esta masa, como tiene gluten, poco desarrollo de gluten, pero tiene gluten, al estirarla desarrolla un poquito. Si yo la llevo ya al horno, se va a bajar. Entonces lo que voy a hacer es esto. Picarla, por supuesto, porque la voy a cocinar en vacío. ¿Para qué picarla? Para que se escape el vapor de agua que hace que se infle, ¿no? Perfecto, la voy a picar bien.
Y ¿saben qué voy a hacer? La voy a llevar a la heladera. En este caso la voy a llevar al freezer para acelerar este proceso. Y cuando esté bien fría, la voy a llevar al horno. Y de esa manera, estoy acomodando esos bordecitos que están como medio mordidos. Y de esa manera voy a evitar que la masa se encoja. Y no van a ver que casi no se va a inflar al estar así bien fría. Esa es la forma más práctica de hacerlo en producción. ¿Ven? Fíjense que queda lindo. Hacerlo así, llevarlo al frío. Bien frío, de hecho lo hacen muchas veces de un día para el otro. Y de ahí hacemos el horneado a blanco. Les pongo pausa, así limpio un poquito acá. Empiezo a estirar los grisines y dejo esta tarta en el freezer mientras tanto, ¿no? Bueno, acá corté todos los... ¿Se acuerdan los grisines? Que les decía, los corté todos en 30 gramos. Esto más que nada es el tamaño que ustedes quieran en función a la placa que tengan, Yo porque me da el largo justo de esta. Y esto lo que tengo que hacer es estirarlo. Así que como el gluten forma cadenas lineales, ya está descansada la masa, pero lo puedo abrir y estirar. Traten de no hacer mucha fuerza hacia los costados. Simplemente, a ver si lo puedo poner acá. Simplemente ir apretando y solo la masa va cediendo. Miren qué fácil. Bien fácil. Dejarlo lo más parejito posible. Así después se cocinan parejos, ¿no? Lo voy a colocar en placa. La placa le puse un poquito de materia grasa. Le puse grasa, puede ser margarina, puede ser manteca si quieren. El largo... no se llega, perdón. A ver si llega ahí. El largo de la placa, ¿ven? No van a ser tan largos, pero los voy a dejar de largo de la placa. Así descansan. Lo voy a dejar unos 15, 20 minutitos así. Después voy a cortar estos bordecitos. Y antes que vaya al horno voy a marcar acá nada más. Los voy a marcar y los voy a meter al horno. Y después los puedo quebrar. Si los quiero más cortos, marco 3 o 4 el tamaño. Por eso hay mini grisines. Sí, los grisines más de producción los hace una máquina. Hay una máquina que hace los grisines que hace buena cantidad. Pero estos se pueden hacer a mano sin problema. Con la masa descansada uno estira y ven, bien fácil. Traten de dejarlos lo más parejito posible. Acá lo que les decía, que los pueden, como les digo, pueden saborizar la masa, hacer grisines de queso, grisines de salvado, grisines de harina integral, lo que hablábamos, lo que hicimos cuando hicimos el pan integral, ¿se acuerdan? Así que pueden hacer grisines de varios tipos, inclusive como les decía, una vez que lo estiraron, supongamos que lo estiran, vamos a poner que lo estiramos acá. Eso, perfecto. Sin harina, ¿no? Ven que sin harina porque si no patinan. Eso, barba. Sin harina, así como están, yo pondría acá un poquito de polenta o queso rallado, semillitas, inclusive lo pintan con un poquito de agua y lo pasan por arriba de la polenta. Y le da como una textura crocante, ¿sí? Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a ir haciendo todos, ven, van a ir quedando así. ¿Ven? Este está un poquito gordito acá, bien. Ahora los pongo derechitos, bien derechitos. Y ahora en la próxima les muestro cuando los termine, Bueno, como les decía, acá los tengo todos estivados en placa, ¿ven? Voy a esperar que descansen un poquito. Ya les corté los bordes, ¿ven? Les corté los bordecitos. Con eso hice algunos otros más. Antes de meter al horno los voy a cortar, los voy a marcar en realidad. Porque si los cortan se encogen mucho. Entonces los marcan y al horno, ¿sí? Voy a dejarlos que descansen un poco. Me había sobrado esta tirita, lo que les decía, con la masa del grisín, que podían hacer los pretzel, esos que son así, ven como una... chiquitín, ahí va. Que son como una... por ahí lo habrán visto en Los Simpsons, unos pancitos así, que así como están, le pondrían, que yo les decía, el agua con bicarbonato, sal gruesa. Si son así tan chiquitos, no. Si son un poquito más grandes, se les pueden hacer unos cortecitos acá, acá y acá, y los llevan al horno. Y les quedan así como crocantitos, Bueno, entonces los dejo descansar. Voy a sacar seguramente la masa de la tarta y ya la meto en el horno, 180 grados siempre, unos 8 o 10 minutos a blanco, y después la voy a sacar y hacemos el relleno de coco. Entonces de vuelta lo que les decía de la tarta, está caliente. Ven apenas a blanco, ven que ya no está brillosa, fíjense que no se bajó nada. ¿Ven? Hicimos eso de llevarlo a la heladera. En realidad lo llevo al freezer para acelerar el proceso y al horno. Ahora voy a dejar que se enfríe un poquito. Y cuando se enfríe, le voy a poner ¿qué? El dulce de leche y hacemos el relleno de coco. Acá tengo la ollita para hacer el relleno de coco. Y ya hacemos con la manga. Lo voy a decorar con unas cerecitas al maraschino. Y tengo unas naranjitas confitadas que había hecho el otro día para otra clase. Voy a aprovechar a usarlas. Bueno, y acá están lo de los grisines, ¿se acuerdan? Simplemente ahora lo que voy a hacer es marcarlos. Porque lo voy a correr. Ah, bien, le puse... Esperen que haga un poco de lugar.
Les puse, decidí ponerle queso, le puse un poquito de agua y queso, por eso tienen esas cositas así como unos... es queso rallado. Así que simplemente es marcarlos, ¿ven? Marqué la mitad y la mitad de la mitad. ¿Ven? Eso. Ahora la doy del otro lado. Me quedan como unos mini grisines para comer así en el... Con cerveza, está bueno, con el queso está bueno, así que... Para una picadita. Eso. Lo marco ahí bien. Ven que no lo llegue a cortar. Ahora se lo voy a hacer con las cámaras si no se ve bien. Perfecto. Ven que no se llegaron a cortar. No sé si lo llegan a apreciar bien, ¿eh? No están cortados. Si cortan se tienden a encoger. Así que los voy a llevar a un horno. No demasiado fuerte. Voy a llevar unos 190 grados. 180. Lo voy a dejar que se seque. Unos 20, 25 minutos. Así. Mientras tanto, voy a aprovechar. Acá tengo la tarta de coco. Va, la base sola. Bueno, esta base así a blanco serviría para algo que le da humedad. Por ejemplo, no sé, quiero hacer un cheesecake. Algo que le siga y que después va al horno. O sea que eso le puede aportar humedad y la puede humedecer la base. Esto lo impermeabiliza, esta forma de cocinar a blanco. Si uno lo quiere para hacer un lemon pie, una tarta, hay que cocinarlo completo. O unos 4 o 5 minutitos más. O sea que quede doradito, ¿sí? Porque si no, esto no tiene mucha estructura. Así que tengan en cuenta de cocinarlo bien el otro. Bueno, bien. Para la pasta de coco, simplemente poner todo en una olla. ¿Qué es todo? Coco, acá tengo... Coco, estoy haciendo la mitad de la receta, 100 gramos de coco, tengo acá el azúcar, ¿no? Como decía, 2 huevos, hice la mitad, puse un huevo y una yema, la manteca, ¿sí? Y la miel. Fíjense siempre con el tema de la miel, traten de usar miel, bueno, si pueden conseguir, yo tengo acá una miel agroecológica. Esta es multifloral, o sea, las abejas recorren una distancia en donde encuentran distintos tipos de flores. Hay lugares donde la abeja... Creo que, no me acuerdo exactamente, pero creo que recorre 3 kilómetros la abeja. 3 o 4 kilómetros alrededor, ¿no? Por lo tanto, si en 3 o 4 kilómetros está plantado, no sé, solamente eucaliptus, la miel es de eucaliptus. Esta, como tiene varias flores, es multifloral. Siempre la miel, al margen que esta es agroecológica, ¿no? Pero siempre la miel de buena calidad viene así, es como una crema, ¿verdad? Simplemente si la quieren que sea fluida, la ponen en un baño María. Y se funde, o la pueden poner en microondas, no la hagan hervir ni nada, simplemente que se funda un poquito para hacerla más fluida. La miel se conserva perfectamente a temperatura ambiente, no es necesario que la dejen en heladera. Así que, ¿qué voy a hacer? Bueno, la miel esta, como va a ir a temperatura, no hace falta fundirla, se va a fundir con la misma temperatura. Así que todo junto, miel, huevos, todo, lo voy a llevar al fuego, ¿sí? En mínimo, cuando hierva, un segundito, le tiro todo el coco, o sea, todo junto menos el coco, ¿no? Le tiro todo el coco de golpe, lo mezclo y lo voy a poner en una manga, con un piquito rizado. Se lo abrí un poquito, ¿ven? Las estrellas las abrí un poquito para que sea más fácil de manguear, ¿sí? Así que pongo todo, lo hago hervir. Un hervor corto porque si no el huevo se coagula. Como tiene azúcar, el punto de ebullición, el punto de coagulación es más alto. Así que apenas hierve, lo saco, echo el coco, lo mezclo y queda una pasta blanda y fácil de manguear. Perdón, antes de eso acá abajo voy a poner el dulce de leche. Tengo un dulce de leche repostero. Tengo un dulce de leche repostero que es durito, pero lo voy a poner un poquito al microondas para que sea más fácil de untar, ¿sí? Así que voy a poner todo en el fuego, todo menos el coco, ¿sí? Lo hago hervir. Y después, sí, ya cuando tenga la manga, cuando tenga en la manga la pasta de coco, volvemos y así le hacemos los copitos, ¿eh? Bueno, acá estoy armando la tartita de coco. Lo único de la receta le puse un huevito más, porque estaba un poco seco el coco. Ven, apretan y sueltan. Así que tengan en cuenta, si ven que les queda muy duro, que no se puede manguear, nada, pónganle un huevito más, no hay drama, ¿eh? Cosa de que la masa quede más o menos mangueable, untuosa. Ven, que sea fácil, que no se vuelva loco. Yo lo que hago es agarrar acá para que no se reviente. Y ahí aprieto. ¿Ven? Tic, tic, y hago como unos piquitos. Con esto pueden hacer los coquitos también. Ahí está. Si no me alcanza para el centro no hay problema, porque tengo para decorar unas cerecitas. Yo estoy haciendo la mitad de la receta, lo único que le agrego un huevito más, así que tengan en cuenta que con esa mitad de receta, pero con un huevito más, le sale justo una tarta. Ahora le digo exactamente el diámetro, creo que era de 22, este molde de 24.
Ahora después les digo para que ustedes lo tengan en cuenta cuando realicen por el tema del rendimiento, ¿no? Eso ahí. Se puede sacar un copito más. Y si no, le pongo cerecitas en el medio, que no hay ningún problema. Ahí. Estamos recuperando todo. A ver si podemos sacar un chiquitín ahí. Perfecto. Ahí está. Así me quedó con todo. Bueno, como les decía, las iba a decorar. Le bajo un poquito así quedan todos más o menos de la misma altura. Lo pueden decorar con unas cerecitas. Yo les decía de tener, no conseguí yo, pero higos en almíbar también le pueden poner. Las cerecitas, tengo unas naranjitas confitadas que hice el otro día para otra clase, así que las voy a aprovechar y las voy a utilizar, ¿sí? ¿Ven estas naranjitas confitadas? ¿Ven? Así que voy a poner una cerecita, una naranjita, una cerecita, una naranjita y así queda un poquito más lindo. Está bueno el higo porque le da un poco más de color, pero bueno, no importa, si no tienen, no son baratos los higos, así que nada, como quieran. Si no, no hay problema. Si no, la pueden hacer sin nada. Por supuesto, se puede hacer en plancha también, ¿no? Y cortarla en porciones. Eso, perfecto. Unos más acá. Se puede hacer en plancha, cortada en porciones y queda como un lingote. Ahora se usa bastante el lingote, como una especie de petit gâteau. Me gustaría que tiene un cosito negro. Así que nada. Bueno, así la voy a llevar al horno, ¿no? Y bueno, y en el horno, sí tranqui, importante, 165, 170, 180 como mucho, hasta que se dore bien tiene dulce de leche abajo, creo que lo vieron, ¿no? Hasta que se dore bien la base, ¿sí? Y ya después, bueno, perdón, en el horno, no sé si les dije, tengo los grisines, así que los grisines, cuando estén bien doraditos, bien crocantitos, los saco y los dejo que se enfríen. Y coloco esta tarta, porque como los grisines son de queso, no quiero poner todo junto porque si no va a tener gusto a queso la tarta. Así que en la próxima ya vuelvo con esto horneado. Bien, a esto me dejé un poco de coco rallado, ¿ven? Me dejé un poquito de coco. Del total no compré justo lo que necesitaba, dejé un poco más para después. Cuando salga del horno, ya esté fría, la pincelo. Podrían pincelarlo con jalea de brillo. No tengo yo, prefiero pincelarlo con miel. Así que lo voy a pincelar con miel, un poquito de miel y agua. Una vez cocido. Y le pongo el coco alrededor. Así que bueno, vamos con eso. Y ya dejamos listo. Lo último, así que presentando. Le puse un poquito de coco alrededor. Un poquito de miel para pincelarlo. Y tenemos los grisines, ¿sí? Así que bueno, traten de hacerlo. Y nada, y practíquenlo, que es fácil. Fíjense los grisines como están bien crocantitos, súper crocantes. Me olvidé decirles que habíamos quedado la receta, ven, que la había modificado un poquito, la de la pasta de coco, Le puse 3 huevos, o sea, hice media receta, pero en vez de ponerle un huevo y medio, al final en realidad le puse 2 y medio, pero bueno, vamos a ponerle 3 con 3 va a estar bien. Para que quede esa masa de coco. Y otra cosa que habíamos quedado, el molde es de 24 al final, de 24 centímetros de diámetro, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado y practíquenlo. Hasta luego.